¿Os acordáis cuando salió el tema de la Superliga, que uno de los que reaccionó de manera muy vehemente fue Ander Herrera, que estando en el PSG, cobrando una millonada del PSG, perteneciendo a un club estado como el PSG, se permitió dar lecciones sobre todo aquello de fútbol for the fans, la historia del fútbol e historias así? Bueno, pues ha aparecido Arabia Saudí, el dinero de Arabia Saudí, y cómo no, ha tenido que salir alguien a meter la pata. Y sí, es español, que es que parece que tenemos un don para estas cosas. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tiempos aquellos, en los que Ander Herrera, que mamaba de la teta del PSG, de la teta catarí del PSG, le daba lecciones al mundo del fútbol sobre cómo tenía que ser el propio fútbol y que el fútbol era de la gente, mientras él contaba los auténticos dinerales que ingresaba un club estado en su cuenta bancaria, Fueron días memorables. Esos días que yo disfruto porque la gente que más tiene que callar es la gente que se permite dar lecciones, sobre todo morales, al resto de la humanidad y al resto del mundo del fútbol, Como Ander Herrera puso en jaque a Florentino Pérez y compañía, diciéndole que el fútbol es for the fans, haciendo una pausa mientras contaba unos cuantos millones de un club estado y luego siguiendo pues con una especie de comunicado que fue absolutamente ridículo y lamentable, muy propio de un gremio, el de los futbolistas, en el que hay muchos de ellos que se piensan que el resto de la humanidad es tonta. Es decir, hay jugadores que viven en una burbuja, como Ander Herrera, y de vez en cuando salen un poco de la burbuja, dan una especie de lección moral y se vuelven a meter en su burbuja cubierta de oro, ¿no? Entonces, bueno, pues es gracioso. Bueno, pues resulta que ahora salió lo de Arabia Saudí. No hace falta que os haga un resumen muy extenso del tema de Arabia Saudí. Arabia Saudí, con el 2030 ahí de fondo, tal, se ha fichado a no sé cuántos jugadores, ha gastado casi 1.000 millones de euros en este mercado de fichajes, gente como Firmino, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Gabri Veiga, Sadio Mane, hay un montón de grandes jugadores, o que van a ser grandes jugadores, ya en Arabia Saudí. Bueno, pues eso ha dinamitado el mundo del fútbol. Ha habido pánico este verano en el fútbol europeo por la presencia de Arabia Saudí, porque podía tocar a casi cualquier jugador. Intentaron fichar a Kylian Mbappé, lo que pasa es que Kylian Mbappé prefirió quedarse en París, por ejemplo, y resulta que ahora el fútbol europeo se preocupa por la presencia de Arabia Saudí, pero lo peor es que al final, como hizo Ander Herrera en su momento, han ido a dar lecciones los menos indicados. Y tiene que ser otra vez un español. De verdad que tenemos un don, Yo el primero, Yo soy el primero que se pone a dar lecciones cuando no tiene que darlas, porque soy español, lo llevo en la sangre. Bueno, pues ahora le ha tocado a Rodri, el jugador del Manchester City. Uno de los, para mí, mejores jugadores del mundo actualmente, es decir, para que veáis que una cosa no tiene que ver con la otra. Ander Herrera no estaba en esta conversación, Ander Herrera siempre ha sido un jugador del montón, pero Rodri sí que me parece a día de hoy uno de los 10 mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas. Para mí, en estos temas del Balón de Oro, que la gente habla tal, pues que no estuviera en un top 3 me parecería un bochorno, pero bueno, es un tema en el que no voy a entrar. Pero Rodri te demuestra que se puede ser bueno jugando al fútbol y también tener la cabeza no muy bien amueblada. Y me sorprende porque a Rodri lo tenía yo catalogado como un tío inteligente, como un tipo íntegro, como un tipo culto y como un tipo que sabe dónde está parado. Bueno, pues no tiene idea de dónde está parado. Resulta que ayer, creo que fue ayer, rueda de prensa de la selección española, lo típico, no sé si fue rueda de prensa o entrevista, lo que sea, habla ante los medios de comunicación para repasar un poquito la actualidad, le preguntan por Luis Rubiales, le preguntan por Jenny Hermoso, le preguntan por el partido que juega hoy España ante Georgia, por muchas cosas, y de repente le preguntan por Arabia Saudí. Y yo debo reconocer que tenía curiosidad por ver qué dice un tío como Rodri del tema de Arabia Saudí. Aquí tenéis su respuesta, que la he cogido de la cadena SER, de la página web de la cadena SER. Dice Rodri lo siguiente: evidentemente que el fútbol europeo pierde con esta situación, y es una opinión muy particular de los jugadores que deciden salir a estas ligas. Es totalmente comprensible por las cantidades de dinero que ofrecen. Lo llevaría a un tema personal.
Hay que controlar de alguna manera esta fuga de talentos, porque al principio parecía que eran veteranos en el ocaso de sus carreras, pero ya hay jóvenes que están yendo. Son decisiones respetables, pero la gente que toma medidas debe controlar esta situación. Rodri ha aprendido tanto de Guardiola que ya se ha hasta tatuado interiormente el cinismo de Guardiola. O sea, ¿cómo puede ser que un jugador del Manchester City, repito, del Manchester City, pida que se controle la situación de Arabia Saudí o la fuga de talentos o el dineral que invierte Arabia Saudí? Es verdad que él lo ha querido orientar por el tema, repito, de la fuga de talentos, ¿no? En el sentido de, antes se iban jugadores que parecía que estaban en el ocaso de su carrera, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y ahora ya pues hay talentos jóvenes que están huyendo hacia Arabia Saudí, como el ejemplo que tenemos más cercano aquí, que es el de Gabri Veiga. Pero tú, estando en el Manchester City, no puedes pedir nunca que haya un control, ya no sé si financiero, ya no sé si futbolístico, ya no sé, de lo que sea, sobre un tema en el que hay mucho dinero de por medio. Porque el Manchester City, querido Rodri, es un club estado. Querido Rodrigo, tú cobras de un club estado. Cobras de un equipo que tiene unas reglas financieras, de hecho, inexistentes. Un club al que le han descubierto irregularidades de todo tipo, pero que, por lo que sea, todavía no tiene un castigo en firme. Rodri se fue al Manchester City por un tema económico, seguramente también por un tema futbolístico, porque desde luego que en España pues parecía que no iba a dar el salto a un Real Madrid o a un Fútbol Club Barcelona, y la opción más atractiva que le aparecía en el horizonte era la del Manchester City, que ya presentaba por aquel entonces un proyecto potente al que dar el salto. Hasta ahí llegó. Pero hombre, el Manchester City no es precisamente el ejemplo de un ecosistema financiero sano y pulcro para el mundo del fútbol. A mí me hace mucha gracia que Guardiola de vez en cuando diga que el Manchester City no puede competir en un mercado en el que tal y cual, y que ahora salga Rodri a decir que lo de Arabia Saudí está mal, que yo coincido con Rodri, y que hay que controlarlo. Hombre, sí, lo de Arabia Saudí está mal, hay que controlarlo, pero no está el Manchester City como para pedir que nadie controle. ¿Sabes cuánto dinero se ha gastado el Manchester City en los últimos 5 o 6 años? Cerca de 1.000 millones de euros. No sé si me pillo mucho los dedos si digo que, junto con el PSG, será el club que más dinero ha gastado en el fútbol europeo en los últimos 5 años. No sé si me pillo mucho los dedos. Puede estar el Manchester United por ahí, que también ha ido potente, o el Chelsea, y la casualidad es que Chelsea, Manchester United, PSG son clubes estado. Son clubes que tienen dinero infinito. Son clubes que no se adhieren a ningún tipo de regla económica, a ningún tipo de fair play financiero. Temas de límite salarial, como el que vemos en España con la Liga de Tebas y Negreira, pues por supuesto que a esta gente no le toca. Este año yo me he reído mucho con el tema del fair play del PSG. La gente decía, no, es que el PSG se va a tener que controlar con el tema del fair play y por eso van a vender a Mbappé. Les da igual, no han vendido a Mbappé y han fichado todo lo que les ha dado la real gana. El Manchester City se gasta no sé cuántos millones en un central, se gasta no sé cuántos millones en un portero, se gasta una millonada en el delantero suplente, se gasta una barbaridad en Haaland, por mucho que te dijeran que fueron 75 millones, eso es mentira. Haaland no costó 75 millones de euros ni de absoluta coña. O sea, el Manchester City, el PSG, el Chelsea, esta serie de clubes tienen el dinero por castigo, los salarios de los jugadores son absolutamente prohibitivos, no tienen reglas, no sé qué hace la UEFA en estos casos, no sé qué pinta la UEFA, no sé por qué la UEFA no castiga, no sé por qué la UEFA no corrige, no sé por qué la UEFA les deja tanta libertad. Hombre, ahora lo sé, porque con el tema de la Superliga, de repente los clubes ingleses, los clubes estado, dijeron que no a la Superliga y parece que a la UEFA eso le hizo gracia y que la UEFA, pues digamos que aflojó un poquito ahí y de repente pues esta serie de clubes han podido hacer lo que les ha dado la real gana. Pero hombre, no estamos para dar lecciones, Rodrigo. Repito, tú tienes un salario monumental en un club estado, en un club que tiene totalmente tomado el fútbol europeo a nivel económico. Clubes como el Real Madrid, clubes como el Bayern, por ejemplo, clubes gestionados a la antigua usanza, si lo queremos ver así, por el trabajo de siempre, sin tener ahí un chorro de dinero de un estado por detrás, tienen muy difícil competir con vosotros y de eso no te quejas. No te quejas de que el Real Madrid económicamente no pueda ir a lo mejor a por Mbappé o Haaland.
Por ejemplo, Haaland, ¿no? Que es el que está en el Manchester City. Precisamente porque el Manchester City a día de hoy le puede pagar un salario a Haaland que el Real Madrid ni siquiera sueña en pagárselo. De eso no te quejas. No te quejas de que el Real Madrid de milagro tiene a jugadores como Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, pero los tiene porque ellos han dicho que sí al proyecto del Real Madrid y a la historia del Real Madrid. Pero que si fuera por un tema económico, Bellingham estaría en el Manchester City y tampoco te quejarías de que Bellingham pueda ir al Manchester City. Tampoco te quejas de que el Manchester City se pueda gastar auténticas barbaridades en cualquier jugador y que no os pase absolutamente nada y que eso sirva para prostituir el mundo del fútbol. De eso no te quejas. A mí me llama mucho la atención, repito, la hipocresía, el cinismo con este tema y que haya jugadores, dirigentes, entrenadores de clubes Estado quejándose porque Arabia Saudí no sé qué. Si al final esto es como una pirámide. Digamos que ahora arriba del todo está Arabia Saudí, que estos sí que tienen dinero infinito, un escalón por debajo, pero no muy lejos, los clubes Estado, otro escalón por debajo, tampoco muy lejos, la Premier League. Lo que pasa es que los de la Premier League tienen esa doble, ¿no? Premier League y aparte algunos ya son clubes Estado y ya muy por debajo de todos estos clubes normales, gestionados como se ha hecho toda la vida, como por ejemplo el Real Madrid, que bastante que puede competir con el City, con el PSG, ahora el Newcastle, Chelsea, Arabia Saudí y tal, para intentar retener a jugadores, para intentar fichar a las grandes estrellas del fútbol europeo. Arabia Saudí que no de elecciones, pero Manchester City, PSG, etcétera, tampoco. Así que Rodri, no te hagas un Ander Herrera y ante este tipo de casos es mejor que te calles. Porque desde luego que quedar en ridículo lo has hecho bastante rápido y bastante bien, por cierto. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.